entrevista reciente usted comentó que cuando le plantearon que asumiera el cargo de ministro de Economía, de parte de algunos miembros de la familia había una preocupación. ¿En qué consistían esas preocupaciones? Yo creo que había una preocupación fundamental, digamos, humana. El esfuerzo es muy grande, la tensión es muy fuerte. No quisiéramos verte estresado, claro. tenso, con toda la carga de trabajo. Eso es una, digamos, primera preocupación que, digamos, comparte todo el mundo. Luego mi papá tiene una posición mucho más crítica, con ese espíritu crítico que le caracteriza, y siendo crítico, muy crítico del gobierno y del status quo en general y del balance de poder que existe en el país. Entonces, digamos, recibió con menos agrado la noticia, pero siempre apoyando personalmente en el esfuerzo que yo podía desplegar en el Estado. Bueno, mi tío Tony, en una posición más de apoyo, de entender, porque él también había pasado por ese proceso, pero todos compartieron en común la preocupación por mí, basada en el amor, en el cariño, en el afecto. Y son discusiones que se dan en la familia siempre, conversaciones en los mejores de los términos y fundados en los mejores sentimientos. Y en esa misma entrevista usted comentó que hacer política pública ha resultado más difícil de lo que usted presupuso. ¿Por qué? Yo siempre estuve en la periferia de la formulación de la política pública y siempre recibía esa idea de mis colegas que estaban dentro de la formulación. Me decía, es muy difícil, es más difícil de lo que te puedes imaginar. O sea que ya yo entendí un poquito eso, pero cuando vengo a hacer política pública, y pienso que llegar a hacerlo fue, digamos, un camino natural, digamos, desde la academia, la investigación, la consultoría. Los organismos. Los organismos internacionales que trabajan sobre política pública. Y cuando llego, efectivamente compruebo lo que me decían todos mis colegas que han pasado por este ministerio y por otras entidades públicas. Es muy difícil hacer política pública. En política pública como uno quisiera hacerla, en la dirección que uno quisiera hacerla y con la calidad que uno quisiera hacerla. Bueno, hay varios niveles. Primero, los gobiernos suelen ser diversos. Suelen tener, digamos, no son homogéneos, son heterogéneos. Entonces, las visiones pueden diferir, ¿no? Eso es, yo creo que un elemento relevante. Entonces, tú tienes que contar con todo el mundo. Tienes que tenerlo, digamos, todos a bordo, en una misma visión, en una misma dirección. Y construir eso es un esfuerzo realmente monumental. Luego está el tema de las normativas. Este gobierno llegó con una clara misión de desterrar la corrupción como práctica cotidiana y hacer las cosas de manera transparente y cumpliendo con todas las normativas. Y si las normativas son un problema, pues vamos a modificar la normativa, pero no nos vamos a bypassear la normativa y violar la ley, violar los procedimientos, porque al final termina siendo poco transparente y opaco. Entonces, esa no es la vía. La vía es hacerlo a través de los canales institucionales y cumpliendo con todas las normativas. ¿Ya? Y lograr hacer eso es mucho más difícil que saltarse los canales, sencillamente. Entonces, esos dos niveles introducen niveles de complejidad y de desafío y de dificultad. Y en general, toda la política pública, en cualquier parte del mundo, para que sea más y más efectiva, tiene que ser con articulación, sumando a todo el mundo. Tú no puedes avanzar en educación si no logras resultados en salud. Tú no puedes lograr resultados en salud si no tienes avances en infraestructura de saneamiento y de agua potable. ¿Ya? Y no puedes avanzar en agua potable si no cuidas el medio ambiente. Entonces, los esfuerzos tienen que ser totalmente articulados. Y articular a todo el mundo y poner a todo el mundo en un mismo carril es realmente un enorme desafío. Es mucho más complicado. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a ese ritmo. No vas a lograr, en la mayoría de los casos, resultados rápidos. ¿Ya? Tienes que ir por los canales y tienes que involucrar a todo el mundo, articular a todo el mundo y empujar en la misma dirección. Y yo creo que basta leer los artículos de incluso años anteriores que usted ha escrito sobre temas económicos, sobre el tema de desigualdad, y saber de dónde viene, para preguntarse si eso que percibe la gente de que este es un gobierno de ricos impacta
en las decisiones de política pública que hay que tomar desde el Ministerio de Economía y cómo eso pudiera dificultarle hacer la política pública que uno podría intuir usted quisiera hacer aquí. Yo no he sentido tensiones en esa dirección. Ya, yo creo que es más cuestiones de perspectiva y de visión. Obviamente, cualquier gobierno quiere tener a todo el mundo a bordo. No quiere generarse tensiones. No cualquier gobierno, pero la mayoría de los gobiernos no quiere generarse tensiones, por lo menos no tensiones excesivas con diferentes sectores. Pero eso no me parece que permea, demasiado. Más bien es cómo las diferentes visiones de las diferentes entidades públicas y sus liderazgos ven la cuestión y cómo vas construyendo el consenso para caminar en la dirección que tú quieres. Y nosotros hemos sentido que hemos tenido oídos abiertos y que respetan el rol del ministerio. El rol del ministerio es un rol de orientación de política, de diálogo sustantivo con las entidades sectoriales, salud, educación, vivienda, agua potable, que nos escuchan y nos sentamos a dialogar con ellos. Cada entidad sectorial tiene su propio rol, pero nosotros tenemos un impacto en la orientación de la política. Ese es el rol nuestro. Lo hemos ido construyendo desde un ministerio que he dicho que era un florero bonito en el salón, bonito porque realmente hace un trabajo bonito en términos de los productos intelectuales y de análisis que produce. Siempre lo ha hecho. El ministerio ha tenido la dicha de haber recibido a profesionales de muy alto nivel a lo largo de su historia, que son mis colegas, mis amigos, cuyo trabajo aprecio, pero no tenía dientes políticos, no tenía fuerza para dialogar y sentarse a hacer política pública de calidad con las otras entidades. Y yo creo que estamos construyendo ese camino en este momento. Y yo he sentido respeto y he sentido que nos buscan. ¿Y cómo se ve que ahora el Ministerio de Economía esté sacando dientes? ¿A qué se traduce eso? Tendría que mencionarte ejemplos concretos, pero debo decir que todo este periodo de gobierno hasta ahora estuvo muy marcado por la pandemia y ahora por la crisis de precios internacionales asociada al conflicto bélico en Ucrania. Y entonces eso realmente ha limitado mucho o limitó por un periodo de tiempo importante el trabajo. Ya siento que podemos tener, más músculo, podemos flexionar los músculos mucho más y estamos sentándonos a discutir con temas mucho más sustantivos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Poner ejemplo el tema de agua potable, de agua en sentido amplio. El ministerio tiene un rol de liderazgo en la reforma del sector de agua en sentido general y eventualmente vamos a ir al sector de agua potable y saneamiento. Estamos empujando el Pacto por el Agua, ya tenemos un documento que deberá ser conocido por la sociedad en el contexto del Consejo Económico y Social. Ya tenemos un documento de propuesta de ley de agua. Claro, el país ha tenido décadas discutiendo la ley. Ahora tenemos un borrador, vamos a llevarlo al Congreso y va a ser un elemento absolutamente esencial para transformar, como hemos dicho, crecimiento en calidad de vida. Uno de los grandes problemas que ha tenido este país y la gente más pobre en especial, de que se ve limitada en su calidad de vida, es por la falta de agua, por la falta de un buen servicio de agua potable y saneamiento, por ejemplo, o por la contaminación de los acuíferos. Ahí hay un ejemplo. Pero también tenemos rol de liderazgo en la discusión sobre la reforma de la protección social en este país, los esquemas de transferencias monetarias, ¿no? Tenemos una relación excelente con Supérate y estamos construyendo una propuesta de transformación de la política de protección social, que repito, no hemos podido implementarla, impulsarla porque por un buen periodo de tiempo hemos estado teniendo las transferencias para contener los efectos económicos de la pandemia y ahora los efectos de los altos precios de los combustibles que estrechan tremendamente el espacio de este Estado para hacer cosas, ¿no? Te pongo dos ejemplos, pero también estamos en diálogo sustantivo sobre la transformación del sector salud, ¿ya? Igualmente el diálogo sobre el tema educativo para llevar la educación a otro nivel, transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula con el liderazgo de los maestros y las maestras. Entonces esos son los diálogos sustantivos que estamos teniendo. También podemos hablar del área de desarrollo rural y transformación de la agropecuaria. Entonces,
estamos avanzando en esa dirección, cambiando gradualmente las políticas, sentando las bases en este momento. Repito, porque durante estos año y medio, 2 años, ha sido mucho el efecto de contención de las transformaciones por efecto de la pandemia y de la guerra. Hablando de Siuben, pobreza, desigualdad y todo eso, en las últimas décadas hemos visto que a pesar de que hay algún nivel de crecimiento económico, eso no se traduce en un desarrollo humano y en un cierre, digamos que proporcional en las brechas de la desigualdad. ¿Qué está haciendo el MEPID para eso? Este fue el tema de Diálogos por el Desarrollo, o Diálogos del Desarrollo, que es un programa de actividades que el Ministerio está lanzando. Arrancamos hace un par de semanas, hace 3 semanas, invitando a 4 exministros de Economía acá, pero vamos a continuar ese proceso probablemente trimestralmente en todo el territorio nacional. Y partíamos precisamente de ese diagnóstico que tú estás planteando, de que el país ha tenido un desempeño macroeconómico espectacular, sin embargo su resultado social, aunque ha sido positivo, ha sido mucho menos positivo de lo esperable. Ha habido una brecha significativa entre el desempeño macroeconómico y el desempeño social. Pero al mismo tiempo, hay que decir, ha sido todo este desempeño macroeconómico a costa del medio ambiente. O sea, hemos crecido de una manera espectacular comiéndonos nuestra base natural, degradándola de una manera realmente espeluznante. Y el desafío que tiene este país es avanzar en la prosperidad económica, pero con mucho mayor equidad y incorporando la naturaleza dentro del modelo, y todo esto en un contexto de democracia y de fortalecimiento y profundización de la democracia. Ese es el desafío. Y la única forma de hacerlo, hay que decir, es transformando el modelo económico, porque este modelo económico ha basado el crecimiento económico en parte en la exclusión y en la degradación del medio ambiente. ¿Por qué en la exclusión? Bueno, porque los modelos que hemos tenido se han basado en fuerza de trabajo barata. ¿Ya? Es decir, tuvimos un modelo de industrialización y de azúcar e industria hasta mediados de los 80, y ambos modelos se basaban en mantener los salarios comprimidos. Igual pasamos al modelo de servicios. Igualmente los bajos salarios fueron la fuente que permitió la expansión de las zonas francas y del turismo, pero también de la construcción y también del sostenimiento de la agricultura. Y la construcción se basó en la extracción de agregados y de agregados de los ríos que han erosionado tremendamente nuestros acuíferos, ¿ya? Entonces, y la expansión de las ciudades también ha contaminado los acuíferos y las costas. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Y yo veo elementos positivos para resolver esos problemas. Por ejemplo, ahora mismo el sector empresarial, ¿qué es lo que está demandando? Está demandando fuerza de trabajo calificada, es lo que quiere ver. Está diciéndonos continuamente, para yo poder crecer, para seguir creciendo, necesitamos gente más calificada y estamos dispuestos a pagar más. Ya no está pensando, como antes, muchas veces en contener los salarios, cuando se daban esas batallas campales alrededor del aumento de los salarios mínimos. Ya eso tú lo ves más debilitado. Entonces, hay una preocupación social muy amplia por el tema medioambiental, una base tremenda. El propio sector empresarial está volcado haciendo acciones, pero que necesitan ser mejor estructuradas junto con el Estado para lograr reducir la contaminación por plásticos, por ejemplo, que es uno de los más graves problemas. O proteger nuestros bosques, porque eso protege las aguas. No el crecimiento por el crecimiento. Es el crecimiento protegiendo lo que nos da vida, que es la naturaleza, e incorporando a la gente al proceso de crecimiento, porque la democracia no aguanta los niveles de desigualdad que estamos viendo en el mundo en general y en América Latina en particular. Lo que estamos viendo son democracias estresadas, tensionadas, y esas tensiones no siempre llevan como lo quisiéramos, a profundización de la democracia y mejora de los mecanismos de participación, que es a lo que tenemos que apostar, sino a experimentos autoritarios, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso. Entonces tenemos que incorporar a la gente, que la gente se sienta parte de la construcción de su propio destino, involucrándola en la definición de las políticas públicas. Y de la política pública no en sentido general, solamente sectorial,
sino en sentido específico, allí donde viven. ¿Cómo se concreta la política pública allí donde viven? ¿Qué vamos a hacer en San Juan? ¿Qué vamos a hacer en Barahona específicamente? ¿Dónde están las potencialidades de esos territorios? ¿A dónde están los proyectos de inversión en que el gobierno puede poner un granito de arena y que empiece a transformar el tejido productivo? Además de lo absolutamente esencial, que es cerrar las brechas sociales, la calidad del servicio de salud, la calidad del agua, de los servicios de agua, de educación, la infraestructura básica, que son cosas, digamos, que están en demandas generales en todo el territorio. Pero tenemos que identificar a dónde están las grandes potencialidades económicas en cada uno de los territorios, porque es, además de los servicios públicos, es a través del empleo y de la actividad económica que la gente va a percibir los beneficios del bienestar. Pero para hacer eso no lo puede hacer desde el escritorio, desde la oficina aquí en la capital. Tiene que hacerlo con la gente en el territorio, construir las soluciones con la gente para que la política pública aterrice. No es llevarla desde la capital, es construirla con ellos y con ellas. Un estudio sobre la desigualdad de ingresos publicado por varios organismos y el MEPID señalaba que las 100.000 personas más ricas, por decirlo llanamente, tienen juntas lo mismo que tienen las 8 millones de personas más pobres. Pero esto no es de hoy, ni de ayer, es que tiene mucho tiempo así. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía para puntualmente impactar cuán inmensa es esa brecha? Bueno, lo primero que estamos haciendo es compartiendo la información. Esa información no existía. Los instrumentos tradicionales de medición de la desigualdad a través de las encuestas de hogares no capturan eso. Y no capturan eso porque los ricos más ricos son tan pocos que las encuestas no los atrapan porque son estadísticamente insignificantes en términos del número de personas. Entonces sí. no puedes tenerlo. Entonces, por fortuna, el World Inequality Lab, que lidera Thomas Piketty, junto con la CEPAL, desarrollaron una metodología que está siendo aplicada en toda América Latina para capturar ese ingreso de los más ricos y revelar claramente cuál es el nivel de desigualdad. Y en todos los países los niveles de desigualdad se disparan. O sea, cuando se aplica la metodología, y ya la República Dominicana terminó siendo el 10º país que aplica la metodología, está dando unos niveles de desigualdad realmente mucho mayores. El índice de Gini, que es el que se mide la desigualdad, siendo 0 la desigualdad, 0 desigualdad, y siendo 1 la desigualdad más extrema, es decir, donde una sola persona tiene todo el ingreso de toda la economía del país, lo cual obviamente no es, es solo como para que vean los dos extremos, ¿no? O sea, igualdad absoluta y una persona tiene todo. Entonces, el índice de Gini nos daba 0.45, que es muy alto, normalmente. Ahora este estudio dice que no es 0.45 en la República Dominicana, es 0.65. Entonces, es un país mucho más desigual de lo que las cifras tradicionales decían. Pero además, eso está en América Latina en general. En Brasil, en México, creo que es el país más desigual, con 0.75 de coeficiente de Gini. O sea, y Brasil es tremendamente, y Colombia es todavía más desigual. Casi todos los países en que se ha hecho el estudio muestran que son más desiguales que la República Dominicana. Pero seguimos siendo un país tremendamente desigual. Entonces, lo primero es revelar la información. Es decir, aquí tenemos un problema. Tenemos diagnosticarlo. Diagnosticarlo. Y eventualmente, bueno, tenemos que trabajar en solucionar eso. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad? Por ejemplo, una de las causas es que las personas en la República Dominicana tenemos desigualdad en el acceso a los activos. Es decir, no mucha gente tiene propiedad productiva, no mucha gente tiene empresa de alto nivel de productividad. Entonces, ¿cómo hacemos para que más gente tenga mucho mayor probabilidad de emprender negocios exitosos? ¿Cómo hacemos para que los pequeños negocios que tienen muy poco capital, muy poco activo, logran expandir su capital y hacerse empresas más productivas? Pero además está los activos intangibles, que son también muy productivos. ¿Y cuál es el activo intangible por excelencia? La educación, ¿no? Mientras más educada es una persona, mientras más habilidades tiene, suele ser mucho más productiva y suele percibir ingresos mucho más elevados. Bueno, tenemos que redistribuir el activo conocimiento. Y para eso necesitamos una transformación profunda de la educación, y por eso estamos tan involucrados en la reforma, la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en diálogo con el Ministerio de Educación. Esas son de las cosas hacia las cuales vamos a caminar. Eventualmente también tenemos que pensar en el tema fiscal, es decir, un sistema tributario mucho más justo,
que grave mucho más a los que más tienen, para precisamente poner al Estado en capacidad de proveer lo que no está pudiendo proveer en este momento, que son servicios básicos. ¿Cómo se ve una reforma fiscal a grandes rasgos con la que podría comulgar Paveliza? Una reforma que recaude mucho más, precisamente, que ponga al Estado en la capacidad de financiar lo indispensable. No podemos dar seguridad pública con el presupuesto que tenemos para seguridad pública. No es posible. Porque además tenemos que no solo reformar, expandir los servicios de seguridad, que tenemos que mejorar profundamente la calidad de los servicios de seguridad. Para poner entonces más impuestos. Entonces, ¿cuáles impuestos? Hay que expandir, tiene que recaudar más. ¿Cómo lo haces? Expandiendo la base tributaria. ¿Y cómo hace eso? A través de dos cosas. Grabando donde no está grabado, pero también probablemente tengas que reequilibrar los impuestos, es decir, tendrías espacio para reducir cargas donde ya las cargas son muy altas. Pongo un ejemplo, telecomunicaciones. El 10% es selectivo a las telecomunicaciones. Es un impuesto que toda la sociedad aspira a que sea por lo menos reducido, porque no es un impuesto sano en este momento. En algún momento fue un impuesto de emergencia. Surgió en la crisis de 2003-2004 para tapar el hoyo que había. Pero los impuestos selectivos al consumo como este están hechos para gravar a los ricos o para gravar un bien que aguanta, ¿no? Como los alcoholes, el tabaco, los juegos de azar. Son un lujo. Pero la telecomunicación es ahora un derecho. Y la gente no puede ser productiva si no tiene acceso a Internet, o es mucho menos productiva. Es a través del acceso a la tecnología de la información y la comunicación que tú tienes la posibilidad de aprender, ¿no? de estudiar y de trabajar y de interactuar. Obviamente, a través de la telecomunicación entran muchas otras cosas. Claro. Muchas de ellas no es positiva, pero es una herramienta fundamental, indispensable. Ha sido declarado un derecho fundamental que todos tenemos que procurar ejercer. Entonces, ese 10% grava a los que menos pueden. ¿Por qué la gente pobre no puede tener todo el acceso a Internet que quiere? En parte porque tiene un impuesto alto a las telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, eso es un impuesto que debemos reducir. Entonces, no solo se trata de poner impuestos donde no hay, porque hay exención, por ejemplo, o una exención improductiva, ¿ya? También se trata de reequilibrar la carga tributaria y hacer más efectivo y poner más impuestos a los que más ganan. Esa es la tendencia hacia la cual estamos caminando. Eso es un elemento relevante. Entonces repito, digamos, hay varios principios que tendría que tener una reforma fiscal. Porque hay que también empezar en el lado del gasto, no solo en el lado de los ingresos, porque hay que gastar mucho más en servicios básicos. Entonces tenemos que tener un principio, es la suficiencia, tiene que haber suficientes recursos. Otro principio es la equidad. Tiene que ser una reforma equitativa que rebalancee. Hay muchos que están cargando muy pesados y hay otros que van demasiado suaves con la carga tributaria, de hecho o de derecho. De hecho porque no pagan, porque no hay amenaza suficiente contra ellos, porque la administración tributaria no es suficientemente fuerte todavía, aunque se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pero no es suficientemente fuerte. Y otros porque están exentos, y están exentos de manera quizás injustificada. Entonces hay que evaluar también, hay que evaluar eso. Entonces te repito, suficiencia, equidad, transparencia, ¿ya? Y progresividad. La progresividad a la que me refiero es en la progresividad del gasto. Hay que gastar mucho más en la gente pobre, ¿ya? En los servicios básicos, que son ellos los que no pueden agenciarse privadamente, lo que el Estado estaría obligado a proveer públicamente. En todo este esquema y ante toda esta situación de desigualdad y los esfuerzos que se hacen para aminorar los efectos en los hogares dominicanos, ¿en qué situación queda, según las estadísticas y las cifras que tiene el MEPID, la mujer dominicana? La pobreza tiene carga de mujer en la República Dominicana. Esa es la realidad. La probabilidad de estar empleadas es mucho menor. Generalmente, con las mismas condiciones, la misma experiencia, ganan menos salarios. Tienen menos acceso al poder y a la toma de decisiones, al menos esos tres elementos. Y los trabajos que suelen ocupar suelen ser trabajos peor pagados. Tenemos que transformar eso. Y
la base de todo eso es una base cultural. Hay que transformar la cultura patriarcal, el sistema patriarcal y la cultura machista, que reconozca a las mujeres exactamente en el mismo nivel que los hombres. Y eso no existe en la República Dominicana, aunque muchos quieran negarlo. Mujeres y hombres tenemos acceso diferenciado a los recursos y al poder. Entonces, uno de los elementos más importantes es el acceso al trabajo, porque eso le da autonomía económica a la mujer y capacidad de decidir. Pero ¿por qué las mujeres no tienen la suficiente autonomía económica? ¿Por qué, por ejemplo, la tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes es 4 veces, mujeres jóvenes en la vecindad de los 20 años, es 4 veces más elevada que la de un hombre adulto? Pero en general, la tasa de desempleo de las mujeres es notablemente mayor para todas las edades que los hombres. ¿Y por qué eso sucede en parte? Porque las mujeres están atadas a un rol, al rol de cuidados en los hogares. Bueno, en el caso del desempleo no, porque ya es mujeres que quieren buscar trabajo, pero en general la tasa de participación laboral de las mujeres es mucho menor que la de los hombres. ¿Por qué? Porque están atadas al rol de los cuidados, ¿no? La sociedad le ha dado ese rol, no es una decisión. Todo el andamiaje, digamos, cultural y hasta legal e institucional conduce a que las mujeres son las responsables de los cuidados, pero no solo de los cuidados de los niños y las niñas, también de los envejecientes o de las personas enfermas. ¿Ya? Entonces tenemos que transformar eso para que todos entendamos que todos y todas tenemos la responsabilidad de cuidar. Tenemos el deber de cuidar y el derecho de ser cuidados cuando lo necesitemos, claramente. Entonces, la forma de lograrlo es socializando los cuidados. Es decir, logrando que toda la sociedad lo asuma y mucho a través de sistemas de cuidados, de guarderías, por ejemplo, de asilos. Pero eso significa un esfuerzo, digamos, colectivo de transformación. Nuestras capacidades de cuidados institucionales son tremendamente limitadas. Entonces tenemos que romper esa barrera que tienen las mujeres para el acceso al trabajo y el acceso a la autonomía económica. Una de las vías es generalizando, creando un sistema nacional de cuidados que esté en el programa de gobierno. Lo dice con mucha claridad el programa de gobierno. Hay que crear un sistema nacional de cuidados. Y el gobierno está involucrado en eso, está empujando, en particular en Santo Domingo Oeste y en Azua, como 2 inicios, pero la idea es generalizarlo en todo el país. Pero claro, hay una estrechez fiscal que a veces no nos permite avanzar todo lo velozmente que queremos. Pero luego todo esto es el tema de violencia. O sea, uno de los elementos más importantes que contribuyen a que las mujeres no tengan la suficiente autonomía e independencia es la violencia. La violencia lacera, lastima, subyuga. Y tenemos una situación de violencia realmente muy importante, muy alta. Es decir, que más de 200 mujeres al año mueren por el hecho de ser mujeres. No es por otra. Cuando hablamos de feminicidios, no se trata de muertes de mujeres pura y simplemente, sino que murieron por el hecho de ser mujeres. Entonces, y eso lo que te está revelando es una cultura machista, violenta, que considera a las mujeres en la cual los hombres se consideran propiedad de las mujeres. Y eso es otro de los factores más importantes que limita la capacidad de estas para lograr mayor autonomía, repito, mayores ingresos, mayor bienestar. Y por eso la tasa de pobreza entre mujeres es mucho más alta que la tasa de pobreza entre hombres. Entonces, enfrentar la violencia contra las mujeres a través de la prevención es lo más importante, transformando la cultura machista y la violenta. Segundo, la reparación, la protección de las mujeres violentadas. Es hacia eso que tenemos que avanzar. Este programa tomó la decisión, casi desde sus inicios, de que a todo tomador de decisión que tuviéramos la oportunidad de entrevistar, porque una nunca sabe qué depara el futuro para las personas que están en una situación o en una posición como la suya, le íbamos a preguntar cuál era su posición sobre las 3 causales. Pero en este caso no solo quisiéramos conocer su posición sobre las 3 causales, sino saber si usted maneja algún tipo de información sobre el impacto de la prohibición absoluta, por ejemplo, en las posibilidades de desarrollo de las familias y de los hogares. Apoyo total a las 3 causales, por supuesto. Irrestricto. Y es una posición que
que nos puede encontrar de frente con colegas, con gente cercana, pero es una causa que vamos a defender porque es la causa de la vida de las mujeres. No podemos dejar a las mujeres morir por un embarazo riesgoso, simple y sencillamente. Entonces hay que apoyar las tres causales y yo espero que el Congreso, soy un poco escéptico, pero yo espero que el Congreso recapacite y entienda y se ponga en los zapatos, en los pantalones y en las faldas de las personas afectadas cuando una mujer está a punto de morir porque tiene un embarazo inviable, porque tiene un embarazo que la va a matar. ¿Qué haría usted si es usted, si es su esposo, su esposa, su compañero, su compañera, su madre? ¿Qué haría? Que sea la mujer la que decida. Que sea la mujer la que decida. No significa que se le obliga a nadie a hacer nada. Es que ella, la mujer, decida si quiere arriesgarse o no quiere arriesgarse. Y si quiere arriesgarse, bien, vamos a dar todo el apoyo médico posible para que salga airosa de ese trance. ¿Ya? Entonces, repito, apoyo total a las tres causales. Es lo mínimo que le podemos exigir al Estado y a las leyes en este país y en cualquier otro país. Es lo mínimo que se le puede exigir. Hablando de eso que mencionaba, de que la pobreza tiene cara de mujer, si pudiéramos en cifras explicar la pobreza en el país, ¿cómo se la presentaríamos a quienes nos sintonizan? La pobreza es multidimensional. Normalmente cuando se presentan cifras de pobreza se refiere a pobreza monetaria, es decir, la proporción de personas que reciben un ingreso insuficiente como para adquirir una canasta de alimentos y otros bienes y servicios indispensables para una vida digna. Eso es el nivel de pobreza. Los datos que tenemos hasta ahora es que la proporción de hogares que vive con ingresos de pobreza es de 23%. Estos niveles de pobreza en la República Dominicana no aumentaron dramáticamente a raíz de la pandemia porque el Estado entró a jugar un rol fundamental de transferencias monetarias a los hogares potencialmente más afectados por el cierre de la economía. Y funcionó. El Estado funcionó. Hay que recuperar cómo el Estado jugó un rol central en que el país no se cayera, en que la gente no cayera en pobreza extrema, en proteger a las personas más vulnerables. Entonces, esa es, digamos, una definición de pobreza. Pero esa es la dimensión monetaria de la pobreza. Los ingresos que usted recibe, si son suficientes o no. Pero eso no dice mucho todavía de las condiciones concretas en que usted vive. Usted pudiera recibir un ingreso por encima del nivel de pobreza y sin embargo estar viviendo en una casa con paredes de materiales muy precarios, incluso con piso de tierra, aunque es muy limitado ya en la República Dominicana eso, pero existe todavía, en una vivienda que no tiene servicio sanitario o que no tiene agua dentro de la vivienda. La mitad de la población dominicana, las cifras que tenemos, no tiene agua dentro de la vivienda, servicio público dentro de la vivienda. ¿Ya? Vivir en un entorno inseguro, porque vives al lado de una cañada, por ejemplo. ¿Ya? La escuela no queda cerca, no hay un liceo cerca, en particular educación secundaria. Eso es, digamos, tener un empleo precario, inseguro, inestable, no solo, incluso aún teniendo ingresos por encima del nivel de pobreza, puede ser un trabajo que sea muy vulnerable, muy inestable, que no te garantice, digamos, ciertos niveles de estabilidad y previsibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso la pobreza es realmente multidimensional. En el Ministerio estamos embarcados en construir, han habido experimentos en el pasado, construir un indicador de pobreza multidimensional que recoja todas estas dimensiones. Según los estudios y las aproximaciones que ha podido hacer el MEPID, ¿cuál es el principal desafío económico de los hogares dominicanos? Digamos, hay dos desafíos. Uno, y los dos están
muy condicionados por el contexto. El desafío de tener un empleo o una actividad económica segura en condiciones dignas que le genere un ingreso suficiente como para vivir una vida digna. Y el otro desafío es tener servicios básicos de calidad. Esas son las dos cosas que hacen que el crecimiento se transforme en calidad de vida. ¿Ya? Entonces, tenemos el desafío como sociedad de transformar el empleo, y eso significa transformar el tejido productivo y la economía para que genere empleos de más calidad, y también implica transformación de la educación, porque los empleos de calidad vienen con educación y habilidades humanas. ¿Ya? Entonces tenemos el desafío de transformar las empresas, crear más empresas, transformarlas, hacerlas más productivas, pero también entrenar a la fuerza de trabajo, a la gente, para que sea más productiva y pueda encontrar empleos en un tejido productivo mucho más intensivo, tecnológicamente intensivo y mucho más productivo. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos el desafío, y es en particular del Estado dominicano, de proveer servicios de calidad. Proveer servicios de protección del medio ambiente de calidad, de seguridad pública de calidad, de educación, de salud. Ordenar el territorio es una gran misión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, hemos expandido nuestra base material, hemos crecido, pero lo hemos hecho de manera territorialmente caótica. Y por eso tenemos todos los problemas que tenemos en las ciudades. Por eso estamos ocupando zonas productivas, agrícolamente productivas, para urbanizándolas. Y por lo tanto sacrificando la capacidad de producción de alimentos. Por eso estamos construyendo en la ribera de los ríos, que cuando viene un evento hidrometeorológico extremo, pues vienen todas las inundaciones, como pasó en Higüey. Entonces tenemos el desafío de lograr todo eso en un contexto de orden territorial más adecuado, que proteja a las personas de eventos extremos y que nos permita conducirnos espacialmente de manera más, valga la redundancia, ordenada. Cambiando brevemente de dirección, cuando el gobierno llegó al poder y por un buen espacio de tiempo, digamos, el oficialismo decía que estaba mejorando la forma en la que se gastaban los recursos públicos, que ahora con menos se hacían más cosas. Era un discurso general, había muchos ejemplos en el momento, pero yo creo que si con alguien hay que hablar de si se ha mejorado o no el gasto es con el ministro de Economía. ¿Cuáles han sido, a grandes rasgos, las medidas que se han tomado para mejorar eso? Yo creo que la principal medida es transparencia y cumplimiento de la normativa. Cuando entras a todas las instituciones públicas en los procesos que están claramente normados en el Estado Dominicano, aunque algunos puedan ser procesos que tú puedes decir pueden ser más eficientes, y por eso tenemos que reformar algunas normativas. El hecho de empujar a todas las instituciones a conducirse por los procesos institucionalmente establecidos está mejorando significativamente el gasto público. Y quiero hacer en particular énfasis en la inversión pública. Toda la inversión pública está conducida a través de procesos mucho más transparentes, mucho más claros. Yo he percibido eso. No puedo darte indicadores muy duros en este momento. Habría que hacer un estudio mucho más profundo, es una tarea pendiente. Pero lo que puedo decir como testigo, digamos, de ese proceso es que ha sido tortuoso, ha sido difícil. En parte, por eso la inversión pública el año pasado, en la primera parte del año pasado no fue suficientemente robusta, porque estaban, digamos, aceitando los mecanismos, poniendo todo en orden para empezar a invertir los recursos públicos de manera más adecuada. Pero ahora, yo diría que la mayoría de los procesos de inversión pública se hacen adecuadamente. No puedo decir que todo, porque tampoco tengo todo en mi cabeza, pero hasta donde mis ojos logran ver, y estoy muy metido en el proceso de inversión pública porque mi ministerio tiene la rectoría de la inversión pública, todos estos procesos de inversión han sido conducidos exactamente con la norma. Son procesos competitivos, abiertos. No hay favoritismo, no hay adendas de contrato sobre adendas de contrato sobre adendas de contrato para ir subiendo los precios, que no sean lo que han respondido a la coyuntura de aumento de los precios que ha sucedido particularmente en los materiales de construcción en el último año. De tal manera que estamos en un entorno de la gestión de la inversión pública muchísimo más transparente,
y muchísimo más limpio que en el pasado. Hay gente que quizás no sabe que ese presupuesto general del Estado que se aprueba en el Congreso, que lo manda a la presidencia, primero se trabaja aquí. Cuando se trabajó o se ha trabajado aquí, por ejemplo, el presupuesto del 2023, ¿qué cosas le parecieron que eso debería de tener más fondos, esto debería de tener menos? ¿Dónde están los problemas que quedan en el presupuesto? Mira, lo primero que yo debo decir es que nos estamos manejando con altos niveles de precariedad presupuestaria, muy elevados. Es decir, tenemos una presión tributaria que equivale al 15% del PIB. Es una de las presiones tributarias más bajas de la región, la segunda más baja probablemente. Eso significa que el gobierno está capturando una proporción de recursos de la economía muy baja. Y ya discutimos en un segmento pasado por qué. En parte porque hay exenciones, en parte porque hay mucha incumplimiento tributario. Ahora, ¿dónde a mí me hubiese gustado ver más recursos? En equidad de género, por ejemplo. Me hubiese gustado ver más recursos en seguridad social, elevar el cápita para el régimen subsidiado. Si estamos hablando de recursos públicos, hay otros temas en seguridad social aún más gruesos, pero me hubiese gustado ver elevados. Me hubiese gustado ver mucho más pensiones solidarias. ¿Ya? Me hubiese gustado ver, aunque se ha hecho un esfuerzo grande, me hubiese gustado ver mucho más inversión en agua potable y saneamiento. Ahí te estoy dando, digamos, varias cosas que me hubiese gustado empujar con mucho, y tener la posibilidad de haber avanzado con mucho más fuerza. Sin embargo, yo tengo que reconocer que con un 15% de presión tributaria, destinándole el 4% de ese 15% a la educación, ¿ya? El 3% para pagar los intereses de la deuda pública. Luego, ¿qué te queda? ¿Cuánto te queda realmente? Tienes que pagar el funcionamiento del Estado, también la carga administrativa del Estado, que puede ser reducida. No digo que sea intocable o que no pueda rendir mucho más de lo que rinde. Bueno, sí, claro, por supuesto. ¿Ya? Pero cuando tú ves todo eso, ¿qué te queda para hacer las apuestas fuertes que tú quieres? Realmente muy poco. Por eso pienso que a mediano plazo tenemos que movernos a otra fase, en donde tengamos la capacidad de que el Estado tenga la posibilidad de invertir donde tiene que invertir lo que tiene que invertir. No significa esto que lo tengamos que hacer de golpe y porrazo, en una reforma única, puede ser en un proceso más largo plazo, pero hacia allá tenemos que apuntar. Tenemos que fortalecer al Estado, no es debilitarlo, es fortalecer al Estado con transparencia, eso sí, con cumplimiento de las normas, en democracia, con diálogo, pero fortalecer la capacidad del Estado para que pueda proveer lo fundamental, lo que todo el mundo reclama, Carolina. ¿Qué es lo que todo el mundo reclama? Educación de más calidad. Ya no más gasto en educación necesariamente, ¿no? Pero educación de más calidad. Los servicios de salud, que realmente no estamos satisfechos con la calidad de estos servicios y su cobertura. La protección del medio ambiente, pero con el presupuesto que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, no puede cubrir, no tiene la posibilidad de proteger todas las áreas que está obligado a proteger. Yo creo que la gente que estará escuchando esto cuando se transmita dirá así muy simplemente, y no hay otra forma de tener dinero que no sea cobrando más impuestos. La gente que paga mucho impuesto, yo lo entiendo. Entiendo que efectivamente hay sectores de actividad y hogares cuya carga impositiva es alta, pero hay otros que no es alta, que no lo es. Y si nosotros queremos que nuestros negocios prosperen y que haya bienestar, necesitamos fortalecer este serrucho. Este es un serrucho. Los servicios públicos son un serrucho donde todos contribuimos. Tenemos que poner más dinero en el serrucho, porque es lo que nos va a garantizar un país mejor. No es suficiente. No es suficiente. Hay que, además de invertir más, recaudar más e invertir más, hay que gastar todavía mejor. La tarea no está completa. Por ejemplo, uno pudiera pensar, ¿por qué invertir en este tipo de proyecto de inversión pública y no en este otro proyecto de inversión pública? Esos son
discusiones absolutamente legítimas y necesarias. ¿Ya? Pero con el tamaño del bizcocho que tenemos, Carolina, no es mucho espacio el que tenemos realmente para hacer la diferencia. Hay mucha preocupación, ministro, con la deuda pública. ¿Cómo estima es la situación actual de la deuda y sobre todo cómo lo ve de cara al futuro? No es, en términos fundamentales, no es muy distinta al pasado, a los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? Quizás un poco más agravada por la pandemia, es decir, en la pandemia el Estado vio derrumbarse sus ingresos públicos porque la economía se cayó y al mismo tiempo dispararse sus gastos porque tuvo que proteger a la gente y comprar vacunas. Eso hizo que comprar vacunas y aplicarlas, porque también hubo un operativo masivo logístico para aplicarlas. Entonces, eso hizo que el desbalance fiscal fuera en el 2020 muy elevado y eso incrementó el nivel de la deuda, aunque como porcentaje de la economía no aumentó tanto, porque la economía en el 2021 creció mucho, pero sigue siendo deuda que hay que pagar continuamente. Ahora mismo estamos pagando aproximadamente 23 pesos de cada 100 que recaudamos, pagando intereses de la deuda pública. Eso es mucho, está casi un cuarto de lo que recaudamos lo destinamos a pagar intereses de la deuda pública. No significa que tengamos una crisis en cierne, no significa que estemos ante una situación calamitosa, pero hay que empezar a dirigir la nave en otra dirección para prevenir esa situación. ¿Y qué se hace para eso ahora? Bueno, en este momento el espacio para hacer cosas es muy limitado porque tú tienes que, el gobierno decidió subsidiar combustibles, alimentos, fertilizantes para contener la escalada de los precios y lo ha logrado para proteger a la gente en el fondo. Eso ha hecho que no tengamos el suficiente espacio para decir, bueno, ahora voy a contener los gastos y demandar menos recursos para demandar menos deuda, para contratar menos deuda. Eso no ha sido posible. Pero la idea es que no en 2023 o 2024, pero probablemente en 2025 empecemos a cambiar de rumbo, tengamos más posibilidades de contener gastos, de aumentar ingresos. Probablemente debería de ser, quizás, en el contexto de una, no estoy diciendo que va a suceder, en el contexto de una reforma tributaria. Debería de suceder, pero eso no está en las manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ni del ministro. Exclusivamente se trata de un proceso político y social mucho más grueso. Entonces, conducir la nave en otra dirección, hacer que la deuda pese menos, implica elevar los recursos públicos, sin dudas, y tener más capacidad de contener los gastos. Ministro, díganos algo sobre la inflación. Va bajando. Vamos a terminar la inflación en 2022 en el orden del 7%. Se preveía que iba a ser del 8%. Y el año pasado estuvo por encima de eso. O sea que ya la inflación va a cerrar en 7 y el año que viene, en 2023, va a ser una inflación que va a estar por debajo del 5. Esas son las previsiones. O sea que estamos volviendo a los niveles normales de inflación, con una inflación baja. O sea que estamos pasando este periodo de alza de los precios más allá de lo que estábamos acostumbrados, de lo que estuvimos acostumbrados en los últimos años, por fortuna. Sé que el MEPID ha estimado que prevé un crecimiento económico para el año que viene de 4.8%. ¿Quiere decir eso que no debemos de preocuparnos mucho por la recesión mundial? La impresión que uno tiene es que el año que viene probablemente vuelva a ser un año de un buen crecimiento. Vamos a revisar el número. En noviembre vamos a sacar una nueva proyección macroeconómica. El Ministerio de Economía junto con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda sacan periódicamente nuevas proyecciones. Ese número de 4.8% para el año que viene va a ser revisado, pero yo no he visto los números que sacan los equipos técnicos todavía, pero la impresión que uno tiene es que aunque ese número sea revisado, incluso que sea revisado a la baja, en el contexto internacional que estamos viendo, probablemente va a ser un número bastante decente. ¿Y por qué esto va a ser así el año que viene? Bueno, uno puede pensar en varias causas. Una de ellas es la inversión. La inversión privada sigue volando en la República Dominicana. O
O sea, los negocios pequeños y los negocios grandes están invirtiendo como locos porque tienen una perspectiva positiva de la economía, a pesar del entorno internacional tan incierto. Los negocios están invirtiendo, está llegando inversión extranjera. Vamos a romper récord este año, 4.000 millones de dólares probablemente en esa vecindad, quizás más. Eso nunca se había visto. El nivel promedio de inversión extranjera directa en el país es de 2.500 millones de dólares, 2.800 millones, y este año va a ser de 4.000. Y el año que viene proyectamos que también va a ser muy alto, aunque no tenemos todavía los números precisos. Entonces tú ves un activismo privado realmente intenso. Prevemos que el turismo va a seguir, los turistas van a seguir viniendo al país. Prevemos que las remesas van a seguir llegando, porque a pesar de que se prevé un entorno internacional desfavorable, en Estados Unidos el mercado de trabajo está muy estresado, muy tenso. ¿Qué significa eso? Que las empresas están teniendo trabajo para encontrar trabajadores. O sea, hay vacantes. Sí, o sea, buscando, a pesar de que la economía se está cayendo o está creciendo cada vez menos, no aparece la gente para trabajar. Y las remesas siguen altas, o sea, más altas que en el periodo previo a la pandemia. Y parece que se va a quedar así. Entonces, yo sería relativamente optimista para el año que viene, a pesar de ese entorno internacional aparentemente desfavorable, porque realmente todas las economías del año que viene de los países ricos van a crecer, y China van a crecer menos. Y sin embargo, la República Dominicana se pinta como un país que va a seguir, digamos, creciendo, aunque crezcamos menos que ese 4.8, pero ya en un mes tendremos... Pero no una recesión, que es No una recesión. Sin duda, esta economía no va a crecer por debajo del 4%. Es muy difícil que pase eso. O sea, que vemos un activismo económico realmente importante. Yo creo que, Carolina, otra vez, lo que yo he reiterado, tenemos que volver al negocio del desarrollo. Yo creo que la macroeconomía nos está favoreciendo y nos va a seguir favoreciendo. La inflación va a caer, el crecimiento va a ser bueno, habría que ver cuánto, pero no va a ser malo, van a seguirse creando empleos. La pregunta es cómo transformamos ese crecimiento y esa estabilidad en calidad de vida, cómo llevamos más oportunidades para la gente, cómo hacemos que ese crecimiento tenga más calidad. Y por eso yo hablo de una apuesta a la transformación del tejido productivo, a la transformación de las empresas, significa empresas, pero también agricultura, quiero decir, no solo empresas urbanas, sino también rurales, a una transformación de la calidad de la fuerza de trabajo, de la capacidad de habilidades de las personas y servicios públicos de más calidad. O sea, ese es el negocio del desarrollo, con sostenibilidad ambiental. Tenemos que revertir el daño de alguna manera el daño que le hemos hecho a esta media isla en la que vivimos. Veo que el ministro está muy consciente de que hay mucho trabajo por hacer y que no todo se puede hacer a la velocidad a la que manifiesta querer hacerlo. Si usted tuviese una varita mágica para tomar 3 decisiones sin limitaciones burocráticas, sin leyes arbitrarias como las que sabemos que hay, sin intereses políticos ni económicos que se opongan, con completa libertad, una varita mágica que de solo decirlo habrían 3 medidas de política pública tomadas desde el MEPID. ¿Cuáles serían esas medidas de Pabeliza? Yo preferiría hablar de 4 objetivos, ambas que medidas concretas. Una, mejorar significativamente las capacidades del personal docente en la República Dominicana, los maestros y las maestras. Primera cosa. Segunda cosa, fortalecer significativamente nuestra capacidad de proteger nuestros recursos naturales y de incorporar la naturaleza en los procesos productivos respetándola. Tercero, reforma y transformación de la seguridad pública. Y cuarto, mucho más calidad en los servicios de salud. Cómo se previene enfermedades y cómo se atiende a los y las pacientes. Esos 4 objetivos serían los principales. Muchas gracias. Gracias a ti.